Hola Hugo, mi nombre es Alondra. Vivo en la Ciudad de México y desde casi principio de año les quería enviar esta historia. Hace como 1 o 2 años nos pusimos de acuerdo un grupo de amigos para rentar una cabaña en una zona un poco alejada de la ciudad. No es bosque como tal, es un poblado que está como a 1 hora de la ciudad, pero en esa zona no hay tantos habitantes, no hay luz eléctrica, solo lo obtienes con planta de luz o generador eléctrico. El caso es que rentamos la cabaña y ahí pasamos todo el día. Al llegar la noche empezamos a platicar de cosas que han ocurrido, de terror o sin explicación. Ese día llevamos 2 perritos, una mía y otro que es de una amiga. El caso es que los terrenos que seguían de donde estábamos nosotros son terrenos abandonados. Están limpios, pero nadie vive ahí. Yo entré a la cabaña para ir al baño y ver qué hacían los niños. Mi perrita se levantó y me siguió. Ella siempre está pegada a mí y a la primera que le hablo o silbo, viene. Como habían unas escaleras, yo subí y ella se quedó esperando. Al salir de nuevo, no la veo ahí sentada. Le pregunto a mis amigos, ¿dónde está Ela? Ellos me contestan muy normal, ahí anda caminando. Pero yo le hablaba y no la veía. No estaba dentro del terreno. Ellos, al ver que seguía hablándole y ella sin aparecer, se levantaron y empezaron a buscar conmigo. También la llamaban, le silbábamos y nada, no aparecía. Yo salí a la parte que hay de camino. Está muy oscuro porque no hay luz en ningún lado, solo en el terreno en donde estábamos nosotros, y no aparecía. Me subí al carro con mi esposo y avanzamos hacia la salida, pero dijimos, no pudo avanzar tanto en menos de 5 o 10 minutos. El caso es que al regresar, volvimos a pegarnos a la reja que dividía el terreno. La lograron ver mis amigos corriendo de punta a punta, ella sola, pero parecía como si estuviera jugando o siguiendo algo o a alguien. Estaba como a 3 terrenos de donde estábamos nosotros, hasta que logramos que se acercara y la sacamos de ahí. ¿Cómo fue que cruzó la malla hacia los otros terrenos? No lo sabemos. ¿Cómo es que no hacía caso cuando le estábamos hablando? Tampoco lo sabemos. Apenas la logramos rescatar. Nos metimos todos a dormir súper asustados porque no logramos entender nada de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, entre la plática, llegamos a la conclusión que quizás fueron duendes los que se la estaban llevando y que quizás la idea era llevarse a alguno de los niños, pues mientras nosotros estábamos afuera platicando, ellos estaban solos dentro de la cabaña. Por eso dicen que no debemos dejarlos solos nunca, porque se los pueden robar. Mi nombre es Michelle. Casi todas las madrugadas de lunes, miércoles y viernes me mantengo despierta hasta que aparece el episodio nuevo en el canal. Me encantan las historias y hoy yo les cuento la mía. Hace unos años fui a un bosque que tiene fama de que pasan cosas sobrenaturales. Tiene una zona para acampar y los que cuidan ahí en las noches dan un recorrido por el bosque en los que cuentan cosas que le han pasado a la gente en el sitio. Hay una parte en la que dice que a veces van brujas a hacer aquelarres y hay un árbol grande que está como seco, pero no está muerto. Solo no da hojas ni nada. Y ahí es donde hacen sus ceremonias. Más adelante hay un lugar que se llama Valle de las Hadas. Y el señor que da los recorridos dice que tomes fotos al azar, sin enfocar nada en específico, porque a veces se ven cosas. Tengo una en la que se ilumina y se ve una forma en un árbol que no estaba. Ni siquiera había luz natural. Todo estaba oscuro y nos iluminábamos con lámparas. El día que llegué sola. Mis amigos ya estaban desde el día anterior y cuando entré a la casa de campaña apestaba alcohol. Mi amiga me dijo que mi amigo había tirado la botella de tequila, pero él juraba que no había tirado nada. No le dimos importancia al tema. En el recorrido nos contaron que hacía tiempo fueron unos chavos a acampar y uno se empezó a sentir mal. Estaba enfermo del corazón
pero sus amigos, por estar en la fiesta, no le hicieron caso. El chavo se metió a dormir y tristemente amaneció sin vida. Desde entonces es común que ese chavo o su espíritu tire el alcohol de los campistas. En ese momento nos entró el super miedo, porque nosotros no le habíamos contado a nadie del tequila regado, y ya mejor no tocamos el tema hasta que nos fuimos de ahí. La vibra del lugar sí se siente pesada, y la verdad, no creo ni espero volver. No hace mucho tiempo, recuerdo que con un par de amigos nos propusimos ir de campamento a una zona boscosa de mi país, Honduras. La cuestión es que antes de llegar a nuestro destino, nos quedamos varados en medio de la nada. Era una zona llena de pinos, neblina, sin absolutamente nada de señal móvil, y en una carretera sumamente solitaria. Al no poder movernos del lugar, decidimos esperar a que pasara algún auto, pero ninguno pasaba. Nos agarró la noche y nos resignamos a que tendríamos que pasar la noche en ese sitio. La noche estaba sumamente fría y llena de neblina. Sin luces era imposible ver algo a lo lejos. A eso de las 3 de la madrugada, por fin logramos observar lo que creíamos eran las luces de un auto que se acercaba. Todos salimos del coche. Empezamos a hacerle señas para pedirle que se detuviera. Pero a medida que se iba acercando, nos dimos cuenta que no era ningún auto. Eran 2 esferas enormes de luz que al final no siguieron avanzando por la carretera donde estaba nuestro coche. Se elevaron y se perdieron entre las copas de los pinos. Más extraño que eso aún es que nos pareció percibir que durante un instante no podíamos escuchar nada, hasta que las luces desaparecieron por completo. Decidimos entrar al auto y no volvimos a salir hasta que amaneció. Hola, mi nombre es Mateo. Esto pasó hace no mucho. De hecho, harán a lo mucho 2 o 3 meses. Fue una vez que fuimos de acampada con mi novia. Íbamos un grupo de compañeros. Éramos aproximadamente 15 personas. Nos internamos en lo profundo del bosque selvático. Llegamos incluso a ver monos y jabalíes, pero también se habían avistado tapires, pumas, entre otros animales. Menciono esto para que entiendan lo inhóspito y salvaje que era este sitio. Ojo, muy hermoso. No transmitía ninguna sensación de incomodidad, o al menos a nosotros no. Sin embargo, ya en la noche, cuando todos estábamos reunidos junto al fuego, empezaron las historias de terror. Nuestro guía y su pareja contaban varias anécdotas de campamentos pasados donde tuvieron experiencias paranormales. He de ser honesto, eran muy interesantes aunque no estuve ahí para verlas. De todas formas, si gustan, las puedo contar después. La cosa es que mi chica y yo estábamos de pie, ya que no quedaba mucho espacio para sentarse. Yo la estaba abrazando con un brazo, ya que ella es algo friolenta. Y bueno, la cosa empieza cuando del lado contrario a donde la estaba abrazando, siento como que me tocan el brazo que tenía libre. Yo pensé que era ella, pero al verla, ella simplemente estaba mirando atentamente al amigo que contaba la historia. Así que pensé, bueno, de seguro es un espasmo muscular por el esfuerzo de hoy. Hasta que al poco tiempo, unos 2 minutos por lo mucho, vuelvo a sentir lo mismo, como que unas uñas largas me tocan el brazo. Yo volteo y le pregunto a mi novia que si algo pasaba. Ella me mira con una expresión de no entender a qué me refería. Entonces yo le digo que por qué me está tocando el brazo. Ella me dice que no, que ella no estaba haciendo nada. Y es que realmente de la forma en que estábamos posicionados, le era prácticamente imposible tocarme ese brazo. Decidimos ignorar ese hecho y seguimos escuchando las historias. Hasta que de repente, ella se voltea a verme y me pregunta, ¿qué pasó? Y ahora era yo quien la miraba sin entender.
Pues resulta que la cobijita que ella tenía encima, ya que hacía bastante frío, repito, era de noche y estábamos en medio del bosque, pues esa misma cobijita se la jalonearon fuerte. Yo de todas formas, como soy siempre pero muy escéptico, pensé que era una broma de ella y decidí abrazarla desde la espalda para precisamente vigilar ambas manos de ella y de paso arroparme con esa misma cobija, ya que sí empezó a pegar más el frío de repente. Estando ahí de pie, yo detrás de ella y compartiendo la manta, sentimos de repente un tirón muy fuerte, que de hecho nos movió del lugar donde estábamos parados. Ambos sentimos cuando la cobija se levantó por el jalonazo, y al voltear en dirección de donde vino el tirón, lo único que vimos fue la oscuridad de la noche, algunas carpas y nada más. El resto de los campistas estaban todos ahí reunidos, escuchando con atención las historias del guía, y nadie se percató de lo que pasó, hasta el día siguiente que nos animamos a contarlo. No es la historia más terrorífica ni nada, pero es la única que he vivido metido en la montaña, a la que muchas veces he subido solo, a sitios que no he explorado. Sé que los bosques son lugares muy especiales, brindan una tranquilidad profunda, pero a veces esa misma calma puede llegar a dar miedo. Me llamo Laura. Esto me pasó con un exnovio. Nos fuimos a acampar y ya caída la noche estábamos dentro de la carpa hablando y teníamos una vela prendida. Empezamos a escuchar un sonido, algo similar a risas de niños jugando, y a nosotros se nos hizo raro, porque ¿cómo van a haber niños jugando a esa hora de la noche por ahí? Luego escuchamos algo parecido a voces de personas. Mi exnovio y yo salimos de la tienda bien valientes, alumbrándonos con la linterna del celular. Caminamos y de pronto las voces se detuvieron. Estábamos completamente solos. Entramos nuevamente a la tienda y estábamos muy confundidos. Volvimos a escuchar las voces y los niños. Y lo peor fue que la llama de la vela se empezó a poner diminuta, hasta que definitivamente se apagó sola. Nos miramos extrañados, y él quiso encender la vela nuevamente, pero una vez prendida, se iba poniendo pequeña hasta que se apagaba. Así ocurrió varias veces. Yo la verdad sentía el ambiente tan pesado que le dije que nos fuéramos. No quería pasar la noche ahí, así que como pudimos salimos rápidamente a la carretera. Lamentablemente los autobuses para ir a la ciudad por ahí pasan hasta cierta hora, y nosotros ya nos habíamos pasado el límite de hora. Ya no pasaba ningún transporte. Empecé a orar para poder volver a casa. Deseaba tanto volver a mi casa y de repente empezaron a pasar autos particulares. Yo les hacía señas con la mano para que alguno nos hiciera el favor de bajarnos a algún pueblo o llegar hasta la ciudad, pero la gente no paraba. Supongo que les daba miedo que fuéramos a robarles. Nadie sube a dos extraños en medio de la noche por un bosque. Hasta que al fin, un señor nos quiso hacer el favor, con la condición de que mi ex fuera adelante con él y yo atrás. Aceptamos. Cuando llegué a la ciudad, me bajé del coche con malestar, mareo, vomitaba, tenía escalofríos. Fue una experiencia fea, la verdad. Hola Hugo, disculpen si les envío mucho texto, pero les aseguro que vale la pena leerlo. Mi novia es enfermera en Estados Unidos y trabaja en un asilo de veteranos de guerra. Y uno de los abuelitos ahí, apodado Mickey, no tiene parte de la pierna izquierda. Está tuerto y tiene varias cicatrices en su cuerpo. La razón de su actual situación, él cuenta que estuvo en una misión que se llevó a cabo en una selva. Por seguridad y por obvias razones, nunca ha revelado la ubicación exacta, ni qué tipo de misión estaban llevando a cabo.
Dice que él y su grupo de soldados se encontraban acampando cuando cosas extrañas empezaron a pasar. Se escuchaban ruidos en la naturaleza, se veían sombras pasar e incluso llegaron a aventarles pedazos de ramas y piedras. Todos estaban muy nerviosos y atentos. No perdían detalle de lo que sucedía. Decidieron reforzar la vigilancia del campamento. Entre los que estaban decidieron hacer guardias. La primera le tocó a Mickey. De pronto escuchó un ruido que se acercaba a él y venía entre la vegetación. Preparó su arma y se acercó un poco más a investigar. La sujetaba fuerte y firme, apuntando a cualquier cosa que se moviera. De pronto, algo saltó sobre él. Dice que todo pasó tan rápido, pero en los pocos segundos que tuvo, él mismo describe lo que vio como una especie de combinación animal-humano. Venía a 4 patas, desnudo, pero tenía rasgos humanos en su rostro. La cosa se abalanzó sobre él y en un movimiento rápido lo tomó de un pie. Él mismo describe que lo tomó con tanta fuerza que sintió que su pie se hacía pedazos entre la fuerte presión que ejercía la mano de aquella cosa. La cosa lo empezó a arrastrar hacia la oscuridad y corrió a una velocidad increíble entre piedras y árboles. Él, al ir siendo arrastrado, sufrió muchísimos golpes. Intentó defenderse y zafarse, pero nada funcionó contra aquella bestia. Gritó con todas sus fuerzas a sus compañeros, pero en los segundos lo único que recuerda es quedar inconsciente producto de los golpes contra el suelo. Cuando despertó estaba en medio de la nada y no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Tenía heridas en todo el cuerpo y se dio cuenta de que le faltaba parte de su pierna y sangraba sin parar. Con las pocas fuerzas que le quedaban intentó rápidamente hacerse un torniquete y empezó a usar su entrenamiento en supervivencia para intentar salir de ahí, aunque no pudo hacer mucho ya que estaba demasiado herido. Unos momentos después sus compañeros lo encontraron. Lo primero que preguntó al verlos fue: ¿vieron esa cosa? Todos asintieron aterrados, sin saber dar una explicación. Lo trasladaron a un hospital donde se recuperó, y de ahí cuenta que su testimonio fue desacreditado y tachado de loco. Sus compañeros fueron amenazados para que se callaran, y todo quedó como un accidente. Él dice que obviamente todos lo tachan de loco, víctima de estrés postraumático o demencia senil. Pero él dice: no tiene sentido que yo me haya cortado mi pierna para contar un cuento de hadas. Además de que él dice que hubo testigos oculares, pero que la milicia intenta enterrar toda evidencia. Él mismo cuenta que hay muchos testimonios más así, pero todos son tachados de locos, y que incluso son amenazados o chantajeados, que se intenta ocultar toda la verdad. También acusa al ejército de que ha recibido varias visitas de personas que lo han amenazado, diciendo que si intenta viralizar su historia, será demandado por difamación, perderá la ayuda médica y pensión que recibe y acabará en un hospital psiquiátrico. Gracias por acompañarnos y llegar conmigo hasta el final de la emisión. Yo soy Hugo Flores. Nos escuchamos la madrugada del próximo viernes. Mientras tanto, suscríbanse, compartan nuestros videos, déjenos sus historias y no olviden cerrar la puerta.